Y está escrito que por cuanto Él vive, nosotros vivimos. Aleluya. Doy gloria a Dios. Sean benditos, hermanos, hasta donde estas potentes frecuencias llegan, hermano, alrededor de la tierra. Quiero especialmente declarar victoria sobre tu vida, hermano Irwin, en el nombre de Jesús. Hermano Guzmán, también declaro victoria. Chloe PC, también en el nombre de Jesús. Hermana Maíba, Dios te bendiga. Hermana Silvita, el Señor guarde tu ser completo. Hermana Silvia Boche, donde nos mire, y hermana Silvita Echeverría también. Agradezco a Cristo por todos y cada uno de los que en esta preciosa noche nos acompañan. Yo quisiera, hermano, entrar a la palabra del Señor, y quiero comenzar diciéndoles algo. Miren, pues, como los tiempos se aceleraron, el año pasado estamos cumpliendo ya un aniversario del famoso encierro mundial que se llevó a cabo por este mapa, esta agenda, este dibujo hecho por los hombres para generar miedo, destrucción, y mire, las mismas obras del diablo. La Biblia dice que el diablo vino para matar, para robar y para destruir. ¿Y cómo lo traigo yo a memoria? Que, hermano precioso, yo mismo me paseaba, hermano, por unos centros comerciales el día de hoy. El día de ayer estuve en la zona 1, en distintas avenidas, y el común denominador de ellas es el desahucio, hermano, la rentabilidad baja, los comerciales vacíos, y el que está abierto pues no tiene el movimiento que otrora han tenido. Ahora, noten, ovejas, nosotros tenemos que entender algo, y tenemos que entenderlo de una vez. No lo pongamos en tela de duda, sencillamente creámoslo. Miren, quienes programaron lo que hoy estamos viviendo es gente que tiene resuelta su vida por 5, 6, 20, 30 generaciones adelante. Sencillamente son los ricos multimillonarios de la tierra. Por lo tanto, ovejas del Señor, todo puede quebrar a su alrededor, atrás, adelante, abajo, arriba, y ellos van a seguir económicamente prósperos. Ellos van a seguir, hermano, gobernando, mandando. Por eso, oveja del Señor, escúcheme, abramos los ojos en el nombre del Señor. La falsedad es sencillamente, hermano, a la vista, y le digo por qué. Porque ahora que las famosas vacunas ya salieron, usted va a creer que la producción no es la suficiente para inoculizar al globo. Y el otro detalle es el desequilibrio en que el 75% de las mismas están en manos de los países desarrollados o de primer mundo. Y por ejemplo, para hacerle una idea, nuestro país había recibido un donativo de Israel de 2.500 vacunas o dosis para la misma cantidad de personas, aunque en realidad eran 5.000 shots, pero cada uno equivalen a uno. El día de ayer o de hoy, la República Soberana y Democrática de la India nos bendijo con 200,000 o 100,000, porque son 200,000 ampollas, pero como cada una dos son para una, realmente son para 100,000 personas. Entonces, imagínense que este es un donativo, es una conmiseración. Nuestro país menciona que por medio del sistema COVAR pagaron, hermano, por adelantado N cantidad de inyecciones, de vacunas, de antídotos, y sencillamente no hay. Ahora, ¿a dónde lo llevo? Escúchenme pues. La Biblia dice que el anticristo hará un pacto con las naciones, y a mitad del pacto lo quebrará. Y lo hemos predicado desde este altar, tribuna, desde esta iglesia, de este podio, que entre ellos mismos se van a traicionar. No van a mantener su palabra, hermano. Yo estoy hablando de los elitistas, que siempre son un grupo pequeño con demasiado poder. Y escúcheme, oveja, escuche lo que quiero transmitirle en esta hermosa noche. Nosotros debemos de tener puestos nuestros ojos
en el autor y en el consumador de la fe. Porque esto, día que pase, hermano, de alguna manera, solo póngase usted a pensar que alguna persona del Mediano Oriente, que es de donde regularmente hemos visto este tipo de ataques, hermano, suicidas o genocidas, lograse soltar un virus no controlado como es este, sino uno no sé, hermano, viruela, antrax, fiebre amarilla, aftosa, cualquiera de esos, lepra, hermano, mire, no sé, aunque al parecer la lepra se exterminó, anualmente aún hay enfermos de esto. Entonces, ahora imagínense que una facción de estas, porque a todo lo que es bacteriológico o de virus se le llama la bomba nuclear de los pobres. Entonces, imagínese usted que una de estas personas sí soltase un virus para el cual no hubiese de antemano un antídoto, como todos a esta altura, hermano, nos hemos vuelto autodidactas. Todos a esta altura tenemos conocimiento médico o medicinal de tanto oír los problemas que genera, en dónde se estaciona esta enfermedad, ya lo sabemos. Entonces, también por lógica deductiva, sabemos que todo esto ya estaba planificado, tanto el mal como el auxilio, como el antídoto. Ahora, en este orden de ideas, yo quiero leer, hermano, en el capítulo 12 del libro de los Hechos del Espíritu Santo, los Hechos del Espíritu Santo, capítulo 12. Capítulo 12. Capítulo 12 del libro de los Hechos nos da una enseñanza maravillosa de lo que hoy estamos viviendo. Escuche pues, pero esto no es algo que solo hoy se dé. Esto es algo que está aún en los libros de historia desde épocas inmemorables, que todo el poder concentrado en una persona o en un grupo pequeño siempre va a terminar mal. Lo podemos ver en los imperios más grandes que se han conocido, hermano. En los imperios que hicieron sucumbir a los demás países y culturas, trayéndolas, hermano, al exterminio, al doblego de ellas. Siempre es así. Cuando llegan al clímax de su poder, empieza un endiosamiento, un culto a la persona, una megalomanía que concluye con el exterminio de ellos mismos. Así fue, y el más reciente que todavía podemos observar fue la Segunda Guerra Mundial, hermano, que fue precedida, dirigida por nada más y nada menos que el austriaco Adolf Hitler, porque él, como hemos predicado hasta el cansancio, no era alemán, él procedía de Austria, vecino de Alemania, hablan el mismo idioma. Pero cuando él ya se vio con demasiado poder, fue precisamente el engaño del poder lo que lo hizo sucumbir, los extremos, el demasiado refulgurar, el demasiado brillo le hizo tropezar. Bendito sea el nombre del Señor. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes, ¿sí le suena ese nombre o no le suena? ¿Le suena por el que estamos leyendo? ¿Le suena por el antecesor? Y por este que es el sucesor. El rey Herodes echó mano de alguno de los hermanos de la iglesia para matarles o maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Oiga pues, primero les atrapó o los encerró, les encerró un lockdown, una cuarentena, hermano, como usted quiera llamarlo, todo está bien porque es lo mismo, es una recreación. Mire, la Biblia dice que nosotros no ignoramos las maquinaciones de nuestro adversario, el diablo. Él es un personaje secuencial, repetitivo, cíclico, de manera que podemos saber, hermano, cómo él se mueve, qué piensa, cuál es su próximo paso. Aquí está en la Biblia y lo podemos ver registrado en lo que hoy estamos cerrando ya como el primer aniversario de este circo, hermano, que ha destruido
matado personas, ha destruido economías, familias. Wow, no sé, hermano. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para encerrarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Ahí ya vienen las muertes, mire pues. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender o a encerrar también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Yo quiero pedirles por favor que presten mucha atención. ¿Cómo logro yo ver que el tiempo final se está llegando? Mire, el libro de Apocalipsis dice que el atrio fue entregado a los gentiles. O sea, una parte del templo santo, del templo sacro de Dios, Dios lo entregó a los gentiles. Digamos lo que era el patio, la parte externa del templo, porque el templo era el lugar santísimo, lugar santo, y el atrio, que era el alrededor, lo que era para las muchedumbres. Escúcheme, oveja del Señor. Oiga pues, yo como lo veo, cuando en mi país se derrumbó un cerro, una montaña, en un lugar que se llama el Cambrai, estaba reunida una iglesia, hermano, haciendo culto. Casi 100 personas al instante fueron soterradas por millones de metros cúbicos de tierra, que instantáneamente mató a la colonia y a la iglesia del Señor que estaba reunida presentando culto, hermano. O sea, en la historia guatemalteca yo no puedo ver un registro de esto, por lo menos en la nuestra. Pero ahí no se queda. Hace 2 años o 2 años y medio hubo un meteoro, el mismo generó un lajar o desprendimiento de tierra con piedras, palos, hermano, y agua que se volvió lodo, y descendió del volcán de fuego a las faldas en las cuales había un cauce natural, pero que no iba a poder sostener el caudal que venía hacia abajo. Ese día el pastor de ese lugar estaba reafirmando los votos con su esposa, y era que cabalmente convergía con su aniversario de bodas. Y mientras estaba él con toda su iglesia, hermano, y los que se acercaron para celebrar la fiesta de su matrimonio, vino el lajar y les mató a todos, a tal extremo que no quedó una persona viva. Con los días y tras las búsquedas, porque había que esperar que se bajase la temperatura de la tierra, incluso uno de los diputados de mi país en esa época, procurando algunos rasgarse las vestiduras, obtener sus 15 minutos de los focos, hermano, de las cámaras, llegaron hasta aquel lugar sin saber ellos que la tierra todavía estaba viva por el fuego, y les quemó, hermano, les destruyó el calzado y les quemó las piernas, la planta de los pies. Entonces la temperatura altísima pasó por 6 meses, en tanto que esta descendía para que las brigadas de trabajo pudiesen sacar a los deudos, hermano. Muchos familiares que se vinieron de Estados Unidos para procurar ayudar, hermanos de mi corazón, escuche, se tuvieron que regresar porque no se podía. Sencillamente el calor, hermano, estaba cociendo cuanto hubiera ahí. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque por primera vez en lo que yo tengo uso de razón, en mi memoria histórica evangélica, veo el Cambrai, veo el lajar, y ahora tengo que agregar a eso que en esta pandemia han muerto no pocos hermanos. El día de antier, con tristeza en mi alma, vi la partida, hermano, a la presencia del Señor de un homólogo mío, de un consiervo en Jesucristo que yo conocí hace 20 o 25 años. Se infectó, hermano, por un tercero que desdichadamente al final se sabe quién es, y ya empiezan las lastimaduras. Hermano, escúcheme. Si usted sabe o cree tener los síntomas, sea responsable.
sea responsable y no se acerque a nadie. Diga: perdóname, estoy en cuarentenado. Porque tal vez sea mis temores, el miedo, pero siento algunos malestares, no vaya a ser, sea esta enfermedad. Entonces mejor quédate ahí o nos vemos la otra semana. Porque únicamente se es infecto contagioso los primeros 3 días de la evolución de este virus. Luego de eso ya no se contagia. Entonces, hermano, lo digo porque personas que sabiéndose enfermas se juntan con otros, lo que hacen es enfermarlos y luego les va a quedar la culpa de que él no se murió, pero al que él infectó se murió, hermano, y eso con nosotros no va. Pero yo, volviendo a lo que esta noche estoy enseñando, hermano, escuche. ¿Cómo voy a decir no es tiempo final? Si la Biblia dice que el rey Herodes, que no le estaba haciendo nada a la iglesia, él, que era un tipo hijo del diablo, y lo vamos a leer acá. Hermano, oiga, leamos de una vez el 4. Y dice que procedió a prender también a Pedro, el 3. Y eran entonces los días de los panes sin levadura. Era una fiesta judía. Guarde eso, porque eso nos va a servir. Es en nuestras fiestas que se levantan los enemigos más grandes, hermano. ¿Quiere que le diga cuándo es que se han entrado a la casa de pastores a robarles? Cuando saben que están en fiesta los ladrones. Se lo puedo decir con 37 años de caminar en el evangelio. Diga usted que ahora hay cámaras, sistemas de esto, de lo otro, para poder generar un circuito, hermano, alrededor de las posesiones de cada uno de nosotros. Pero dice la Biblia, hermano de mi corazón, que prendió a Pedro. Era entonces los días de la fiesta sin levadura, o sea, una fiesta, hermano. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, y entregándole a 4 grupos de soldados, de 4 soldados cada uno. Hermano, perdóneme, mire, no le bastaba con haberle detenido un hombre que era de buenas costumbres, como lo dice la ley, un hombre de buenas costumbres, sino como que fuese un delincuente de alto riesgo, le pone con máxima seguridad. ¿Para qué le custodiasen? Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. ¿Sí entiende esa parte, hermano, o no la entiende? ¿Sí se recuerda qué fue lo que hicieron los Herodes? ¿O no se recuerda los que hicieron los que llevaban este nombre, este título, este seudónimo? Presentar al pueblo, a las personas, para congraciarse con ellas. ¿Sabe cómo es esto, hermano? Como que el día de hoy, por ejemplo, en mi país, unas personas, hermano, que de veras retrógradas, violaron y mataron a una niña, y que en aquel tiempo este rey hubiera sacado a los depredadores diabólicos estos y le preguntase al pueblo: ¿qué hacemos con ellos? Lógicamente, la enardecida turba, exigiendo justicia, le diría que ojo por ojo y diente por diente, la ley del talión, hermano. Porque eso de alguna manera genera sanidad en el pueblo, hermano. Que el mañoso, hermano, el vago, el delincuente, tiene que saber que la justicia es pronta y eficaz. Y que no puede ser mayor la pena, hermano, que la transgresión. Y eso está en la Biblia. Pero, hermano, escúcheme. Él había detenido, le puso en cárcel preventiva, por si le suena eso algo a usted. El que tenga oídos para oír, oiga. No se le escuchó, no se le levantaron cargos. Para este tiempo Roma ya tenía, hermano, los tribunos, los famosos tribunales, que eran precedidos por un tribuno. Había medidas sustitutivas, habían amparos, había todo lo que hoy vemos, porque las leyes que vinieron a América, solo excluyendo Estados Unidos, es el derecho famoso romano, que de España, que fue la que conquistó América, trajo el conocimiento de las cortes dóricas y jónicas de la época del Imperio Romano. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hermano, de esta noche, escúcheme. La Biblia dice, Jesús diciendo: heriré al pastor y
y dispersaré las ovejas. Hermano, el Señor no ignora la forma en que el diablo usa. Satanás sabía que deteniendo a Pedro se iba a diseminar el grupo. Le pasó a Pedro cuando detuvieron a Jesús y le empezaron a torturar infrahumanamente. El discipulado se dispersó. Aquellos 3 años y medio de escuela, de escolaridad, hermano, se les olvidó los milagros, las resucitaciones, los portentos, las maravillas que Jesús hizo, porque la Biblia dice que si se escribiesen todas las obras que Jesús hizo, no alcanzarían todos los libros de la tierra. O sea que el maestro hizo muchísimas cosas más de las que ustedes y yo podamos jamás imaginar. Solo lo sabremos en aquel día, la cantidad de obras por millones que el maestro hizo. Pues eso no soportó, no alcanzó para que los apóstoles en la hora de la necesidad se mantuviesen unidos, sino se dispersaron. Ahora aquí hay una gran diferencia. Para cuando le pasó al maestro, escúcheme, no había descendido el Espíritu Santo. Pero ahora que le pasó a la iglesia, ya el Espíritu Santo había bautizado a estos varones. Hermano, una cosa es seguir a Cristo sin el Espíritu Santo, y otra cosa es haber tenido el encuentro maravilloso con la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo de Dios, que desciende a manera de fuego del cielo, que fue el fuego que consumió, hermano, a Baal, que destruyó todo lo que él había hecho y destruyó la obra y la consumió. Ese Espíritu Santo fue el que se derramó en Sodoma y en Gomorra, hermano, y también destruyó, reduciéndolo a menos que ceniza, hermano. Ese Espíritu Santo ya había llenado esta iglesia. Por lo tanto, en lugar de irse, de dispersarse, de escapar y de huir, lo que hicieron fue unirse más. Desdichadamente los humanos somos buenos para unirnos en la época de las luchas y las batallas. No sé por qué. Fíjese, hermano, que si alguien se enferma, se hace la cooperacha y entre todos se junta el dinero. Pero si usted cumple años, un regalo de a 10 quetzales le llevan y todavía chinito, hermano. Uno feliz sacándole la caja y poniéndole la batería se quiebra, hermano. O le regalan aquellos zapatos como de este vuelo, hermano, que los podría usar uno de patineta, hermano. Pero mire cómo es regalado, decía mi abuelo, que a caballo regalado no se le miran los asientos, hermano, los dientes, colmillos, lo que usted quiera. Oh, hermano de mi corazón, oiga pues. Pero ante la necesidad se une la gente. Cuando fue el famoso derrumbe del Cambrai, tanto es que las autoridades, no queriendo hacer el trabajo público para el cual fueron electas por el soberano o el pueblo que los eligió, ya no quisieron hacer las excavaciones pertinentes, sino declararon aquel lugar Camposanto hasta el día de hoy. El Lajar lo declararon Camposanto hasta el día de hoy. Hermano, escuche por amor al Señor. Este hombre, este rey, utilizando, valiéndose de su título y del pueblo, hermano, lleno de amargura, ¿sabe qué hizo? Dice, y viendo que le agradaba al pueblo, dice, echó mano también a Pedro. Eso lo dice el versículo 3 del 12. Entonces tiene culpa, hermano, el rey, como tiene culpa el pueblo también. Porque años atrás, este mismo título, este mismo reinado, este sucesor del antecesor llamado título Herodes, hizo lo mismo. Sacar a Jesús para una fiesta y ponerlo a él a la par de Barrabás, hermano de mi corazón. Mire qué triste la condición humana. Entonces, hermano precioso, él pensando hacer lo mismo, le apresó para después sacarlo, presentarlo al pueblo, y una vez que el pueblo pidiera su cabeza, matarle, crucificarle, aserrarle, estirarle, toda la suerte, hermano, de artimañas que para la muerte de los reos tenía Roma. Usted debería de leer, hermano, de ver en YouTube,
ponga instrumentos de muerte en la época de la Inquisición. Debería de hacerlo porque son las mismas armas que venían del Imperio Romano, que esta iglesia hasta el día de hoy lleva por uno de sus títulos, ser del Imperio Romano, apostólica y romana. Pero escuche, amado hermano, no pudiendo, hermano, porque no era el tiempo de Dios. Oiga lo que pasó. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. No había manera, en otra forma, o dicho de otra manera, expresado de diferente forma, que Pedro pudiera escapar. No había, hermano. ¿Para qué vamos a gastar neuronas? Él estaba ya esperando su presentación y posterior asesinato, porque esto no puede ser una ejecución a no ser que lleve también el título ejecución extrajudicial. Hermano, pero él dormía. Note lo que dice: pero Pedro estaba durmiendo. Hermano, usted y yo, con cualquier problemita se nos va el sueño. Alabe a Jehová y diga: hermano, es cierto, eso me pasa a mí. Hermano, escuche, a nosotros los humanos somos tan asustadizos que problemas de la vida cotidiana nos quitan el descanso de la noche, que es tan importante para poder funcionar al día siguiente, hermano. Ahí está uno con los ojos así, hermano, se voltea. Pero Pedro, hermano, la Biblia dice que en la antesala, en el patíbulo de la muerte, Pedro estaba durmiendo. Yo te hago una pregunta directa esta noche: ¿estás tú durmiendo? O sea, ¿estás reposando en el Señor? A pesar de tener custodios, hermano, a pesar que yo tengo que decirlo porque soy testigo ocular que la banca, el comercio de mi país, la banca no, el comercio de mi país se ha detenido, hermano. Usted no se puede imaginar la cantidad de casos. Ahí incluya a un pariente mío, un hermano mío. Como gracias a Dios tengo 5, usted no sabe quién. En esta época, la empresa para la cual él laboraba impunemente, lo que hizo, aprovechando eso era y el gran pasivo laboral que este ha generado, siendo su único trabajo gerente de dicha empresa, le despidieron para no pagarle sus derechos, porque por la ley de quiebras y que, miren, hermanos, pero como él, millones de millones. Estados Unidos ahora mismo, en lo que yo estoy predicando, está en la gran contienda de aprobar más ayuda, más ayuda, más ayuda, hermano. Y digan lo que digan, ellos sí tienen las máquinas para imprimir e imprimir e imprimir e imprimir dólares. La gente en otros países se muere y allá les llegan los cheques, hermano, y ahí van a comprar, a vender, a comprar, a vender, a comprar y a vender. Pero les tengo una noticia: la Biblia dice que Herodes usó mal, hermano de mi corazón, la ropa real, usó mal el título de rey, porque se le abalanzó contra el que no le presentaba ninguna oposición. Se levantó en contra del desvalido, se levantó en contra del que ahora era huérfano, porque su padre espiritual llamado Jesús ya había muerto, aunque él resucitó. Pero se levantó en contra de ellos para destruirles, porque como mansas palomas las iba a destruir. Pero la Biblia dice que Jehová de los ejércitos saldrá por el inocente, saldrá por el huérfano, saldrá por el extranjero, saldrá por todo aquel que no puede defenderse, hermano. Y Pedro, hermano, sabiendo que si moría, para Dios moría, hermano, se acostó a dormir como un niño destetado de su mami, que se duerme ausente de lo que pasa afuera. Tanto que cuando la Biblia narra, porque el versículo 7 dice: he aquí, aleluya, se presentó un ángel del Señor
una luz resplandeció la cárcel. Hermano, puede ser la más lúgubre, oscura Bartolina en que estén los hombres. Le voy a decir una: si aquel familiar tuyo, tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu primo, te encerró en una Bartolina, ¿cómo así? Hermano, mire, yo conozco una familia que vive en otro país, a la que su propio hijo, falsificando firmas y engañando a la mamá y esto, le quitó la casa. Y un día determinado la llegan a desahuciar, a sacarla de lo que ahora era la casa de alguien más. Entonces, como es lógico, la madre, una mujer septuagenaria, o sea, pasaba de los 70, cayó en una depresión. En aquellos encierros, hermano, en decir: trabajé toda mi vida, el que amamantaron mis pechos, el que cuidé más que a mí mismo. Porque hay que ser honesto, hermano, cosas que ustedes y yo no nos ponemos, preferimos que las tengan nuestros hijos, cumpliéndose así, que les damos más que lo que nosotros mismos tenemos. Y por eso digo yo que el verdadero amor, hijo que me oyes, solo lo vas a encontrar en papá y en mamá. Por eso sé fiel al amor que no te va a fallar, y que en medio de los hierros naturales humanos todavía así se sobrepone, se impone a cualquier amor conocido por ningún humano en la historia. Hermano, escuche: Dios salió por el desvalido. Dios salió por el que no podía levantarse contra un imperio. Rompieron todos los principios para detenerle, y Dios rompió todos los principios para sacarle de la prisión también, porque Dios es varón de guerra. Alabanzas a su nombre. Así lo dice la Biblia. Poderoso en batalla. Nunca ha perdido una justa, nunca ni la perderá. La gente tiene la mala idea, hermano, que la batalla entre Dios y Satanás es saber quién gana. Hermano, Satanás, Jesucristo hace 2000 años lo derrotó en la cruz del Calvario. Él simplemente combina, reúne a los que son de él, que son de las tinieblas, que son como Herodes, que utilizan los puestos jerárquicos para dañar a los pequeños, cuando se les había elegido para que, como dice la constitución de mi país, se reúne pues el gobierno para procurar el beneficio del pueblo. Pero este hombre, hermano, lo que hizo fue procurar agradar a un sector del pueblo, apresando a un hombre justo, correcto, como era Pedro. Y como él, cientos, hermano. Era un imperio magnánimo. Entonces tenía todo lo que hacía, era magno, era gigantesco. Mataban a diario en el circo romano cientos de esclavos, miles de personas. Traían animales como osos, cocodrilos, caimanes, leones, tigres, chacales, a que comiesen a las personas que tenían para diversión. Esos eran los circos romanos, que hoy les llamamos estadios. Porque en la Roma greco, o el gobierno greco-romano, el estadio era una medida. O sea, aquí decimos queda a 5 cuadras. Allá una medida era un estadio. Estamos a un estadio y medio de distancia. El circo que ustedes y yo conocemos como tal, en Roma nosotros le llamamos hoy estadio. Para eso eran los shows que usaban. Para eso era el entretenimiento que ellos generaban, matando a los reos que así tenían ahí. Entonces había un pueblo morboso que ya andaba esperando cuándo es la próxima fiesta. Dice que van a traer llenas, y las llenas matan y arrancan. Miremos a los hermanos, como la Biblia dice: tal el sacerdote, tal el pueblo. Malvado uno y malvado se vuelve el otro. Por eso, hermano de mi corazón, escuche: usted y yo no podemos aplaudir las cosas que sabemos son malas, porque entonces hechor y consentidor pecan por igual. Y hermano, he aquí se presentó un ángel, aleluya. A veces Dios tarda,
porque quiere ver qué pasa en tu corazón. A él no le importa lo que pasa en el corazón de Herodes. Hermano, Herodes ya estaba destinado a la muerte, hermano. Pero él quería ver qué salía del corazón de su siervo. El Espíritu Santo quería ver si Pedro, con esos años que caminó con el maestro, podía decirle: papá, si la hora llegó, gloria a tu nombre, pronto te veré cara a cara, alabanzas a tu nombre. Y de pronto, 7, una luz resplandeció en la cárcel. Si usted tiene más de una luz en su cárcel, ya cayó en idolatría. Alabado sea Jesús. Si usted tiene luz y luz y luz, y que también lo ilumina la psiquiatría, lo iluminan los alcaloides, el teratógeno, los fármacos, hermano, los psicotrópicos. Perdóneme, usted tiene demasiadas luces, está encandilado. Aquí dice la Biblia: y una luz se presentó y resplandeció la cárcel. Y tocando Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos de Pedro. Hermano, usted y yo no podemos entender lo que es este milagro. No podemos, porque no sabemos lo que es estar detenido en un lugar sin ninguna garantía humana y habiéndose violado los debidos procesos y los derechos de cualquier humano, aún del peor humano como del más excelso. Se le violaron. No sabemos lo que significa estar cubierto de soldados y soldados, maltratos, humillaciones, burlas, vejámenes. No lo sabemos. Pero este hombre dormía, y cuando tú duermes es que Dios hace las grandes maravillas. O sea que entre menos metamos las manos, más las mete Jehová. Debemos de aprender a descansar en Jehová. Debemos de aprender, aleluya. Y si para mañana hay una ejecución de esto o ejecución de lo otro, hablo jurídicamente, esta noche Jesucristo puede hacer que las cadenas se caigan para gloria de su santo y maravilloso nombre, aleluya. Le dijo el ángel: cíñete, átate las sandalias, y así lo hizo. Hermano, mire, pues lo primero que hacemos los humanos es desvestirnos de las vestiduras que Dios nos ha dado. Hermano, escuche, cuánta gente anda por ahí que se quitó sus vestiduras. Ya no le habló al pastor: alabe a Jehová y disimule. Ya no vio a sus hermanos en Cristo, se fue quitando prenda por prenda. Es que, hermano, si uno sale, se enferma así todos los días, usted no falta a su trabajo, hermano. Entonces eso es una excusa y es una mentira. Aunque es una realidad genuina, hermano, lo usamos nosotros como una baja excusa. Pero aquí dice la Biblia que Pedro se quitó la ropa. Hermano, cuánta gente hay que anda desnuda por ahí. Ya se quitó la vestidura que genera la palabra. Ya se quitó la vestidura de orar. Ya se quitó la vestidura, hermano, de visitar al enfermo, aunque ahora sea virtualmente. Se desconectó, hermano, y está rodeado por enemigos que están esperando exponerte para después matarte, hermano. Porque, hermano, déjeme decirle algo. Ahí se enfermó de coronavirus gente muy importante. Pero de lo importante que es, al doctor, al neumólogo, a la enfermera, al radiotécnico, a él no le importa si tiene o no tiene dinero, si no, hermano, él tiene que cuidarlo. Él le quita su ropa, le ponen oxígeno y hermano, ahí te exponen. ¿Cuánta gente hay solo esperando que lo expongan, hermano? Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel que me ha liberado.
Hermano amado, escúcheme por favor. Me llama la atención que ni con toda esta experiencia Pedro había reconocido y creído que el Señor era el que estaba haciendo esto. Miren, hermanos, testifico lo siguiente. El sábado pasado todavía hablé con mi hermano pastor que estaba enfermo y escribiendo me dice: gracias, mi Jairo, yo te bendigo, te agradezco, sin saber que un par de días más y él iba a estar muerto ya, hermano. O sea que yo tengo que despertar y entender que yo estoy aquí no por mis fuerzas, que hasta aquí me ha traído Jehová. Poderoso es su nombre, alabanzas a su santo nombre. Igual a ti que me miras esta noche, que estás en la comodidad de tu casa y tú dices: ay, sí, a mí no me ha dado. Sí, porque no haces nada, hermano. Yo no soy nadie mejor que usted. Perdóname, hermano, pero he ido a los hospitales a entregar hermanos y hermanas que tal vez se van a morir cuidándome, y ante todo sabiendo que estoy en las manos de Dios. Aleluya. Nunca llevándomela de nada, ni haciendo alardes de fe que no tengo. Mentira, hermano. Uno por ratito se asusta, uno siente temperatura, uno siente que sí, que no, hermano. Pero aquí dice: ahora entiendo verdaderamente que el Señor envió su ángel y me ha librado la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos que esperaba. Hermano, le voy a hacer una pregunta que no quisiera hacerle, fíjese. Me da vergüenza hacérsela. ¿Y no será que hay alguien por ahí que está esperando que le den la noticia que a usted le dio coronavirus? ¿No? ¿Será o no? Y podría ser tu progenitor o tu progenitora, o podría ser tu hijo, tu primo, tu esposo, tu esposa, tu empleado al que le quedaste mal, que le diste la espalda, que ya no trabaja, deseando que te enfermes y mueras. Aquí dice: y los judíos esperaban a que sacaran a Pedro para verle morir. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. La diferencia es la unidad, la reunión, la fortaleza, el dominio, hermano. ¿Qué haces tú? Tienes tu esposa, tus hijos, que tú sabes que es tu núcleo familiar y está limpio de cualquier virus. Hermano, reúnete para orar. Necesidades hay. Padre, ten misericordia. Bendita será nuestra entrada, bendita será nuestra salida, desde ahora y para siempre. Hermano, la Biblia dice: aunque ande en valle de sombra, en valle de muerte, no temerá mal alguno mi corazón, porque tu callado y tu vara me infunden aliento. Alabanzas al nombre del Señor. Cuando llamó Pedro la puerta, cuando tocó la puerta del patio, mire, ahí está otra vez la puerta del patio, lo que le estaba diciendo. Una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva a los que estaban oyendo a Pedro, estaba en la puerta. Ellos dijeron: está loca. Miren, hermanos, ¿cuántos años llevas pidiendo por algo que cuando toca tu puerta, cuando por lo que te has tú estado orando, toca tu puerta y tú no lo crees? En lugar de abrir, te regresas más adentro si ya venías de allá, y te regresas para atrás, hermano. Qué triste. ¿Cuánta gente se ha regresado ya cuando la bendición ya estaba llamando a su puerta, ya le hablaba? Y ellos dijeron: estás loca. Mire, igual de falta de fe ella, igual los otros, pero va de orar. Y decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar la puerta, y cuando abrieron y lo vieron, quedaron atónitos.
Pero él, haciéndoles con la mano la señal que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo hacer saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Eso es importante para otro mensaje, no para este. Luego que fue de día, porque mire, aquí el ángel que lo sacó le dio instrucciones a Pedro que no se quedara en un mismo lugar. Hermano, le dice el Espíritu Santo a David que saliera de entre las cuevas donde él estaba refugiado, huyendo de Saúl. Le dijo el ángel, hermano Elías: levántate, levántate y anda. Vete, porque largo camino te resta. No te puedes quedar acostado, no te puedes quedar en la depresión, no te puedes quedar en el miedo, no te puedes quedar en angustia. Poderoso es el que va delante tuyo, derribando muradas, destruyendo ejércitos, avergonzando a nuestros enemigos. Alabanzas a su nombre. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó, ¿qué dice? Darle condecoraciones, mire, a los turnos. ¿Y cuántos eran? Si me está poniendo atención, escríbame aquí. ¿Cuántos eran los soldados que estaban cuidando a Pedro? Vamos a ver. ¿Quién responde? De los que están viendo. ¿Cuántos soldados eran? En total, cada guardia se componía de 16 soldados. Y la Biblia dice que Herodes mató a 16 personas porque Dios liberó a Pedro. Hermano, présteme atención, se lo suplico. Por cada hijo de Dios que el enemigo quiera levantar, Jehová, que es vengador de todas estas cosas, él doblega a 16 hijos de Belzebú. Hermano, tú vales para Cristo su sangre, su vida. Tú vales el evangelio de Cristo. Aleluya, para ti, hermano. Les mandó matar. O sea que, hermano, mire, usted no se ha fijado a veces que el rey David dice: el hoyo que cavaron para mí, en ese hoyo cavaron los que mi mal deseaban. ¿No será que alguna gente, ni mía ni tuya, que ha muerto, tal vez le deseó la muerte a otro y a él le cayó, hermano? De veras, porque aquí está en la Biblia. Pero olvídese de eso, sigamos. Muerte de Herodes. Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. Miren, hermanos, siempre va a haber poblaciones contra las cuales Satanás se enoja más. Y la población latinoamericana, si por algo, hermano precioso, sobresale, es por su búsqueda a Jesucristo. Si por algo, hermano de mi corazón, mis hermanos latinoamericanos, al país donde lleguen, lo primero que hacen es contratar, alquilar un lugar para buscar el rostro del Señor y alabar su nombre, porque bueno ha sido Jehová. En España, rapidito buscan para darle culto a Dios. En China, Japón, Australia, Suecia, Finlandia, andan buscando no bares, no discotecas. Andan queriendo decir: papá, gracias, estoy en victoria, porque tú vives, es que yo vivo. Pero estaba enojado contra los de Tiro y los de Sidón. ¿No será que por eso no llegan las vacunas acá con nosotros, hermano? ¿No será por eso que está bravo el diablo, hermano? Porque los latinos somos muy bullangueros. Porque en lugar de gastarnos el pisto en nosotros, buscamos servir a Dios, a su pueblo, hermano, glorificar su nombre y hacer locuras para el mundo y bondades para Dios. A mí ya no me extraña, aquí está. Porque dice, y está más claro, mire, porque abastecía. ¿O no dice así su Biblia? Porque los abastecían, dice, en su territorio. ¿Sabe cuál fue la única manera para pasar por alto el enojo del rey?
que el rey era un gran corrupto, hermano. Si no sabe lo que la palabra corrupto significa, en este contexto era un gran ladrón. Alabe a Jehová y disimule, porque solo Herodes era así, hermano. De ahí nadie, hermano precioso. Oiga, hermano, y dice que tuvo que aceptar un soborno. Aquí está. Miren, ovejas, el 75% de las vacunas están en manos del primer mundo, y el otro 25% hay que dárselo a 6,000 millones de personas. ¿Qué va a alcanzar un 25% para 1,000 millones de personas? Si el líder de la religión caída más grande de la tierra, ¿sabe qué dice? Que los países primermundistas, él los regaña porque están guardando vacunas ellos que ya no necesitan, y ahora están guardando para su pueblo, aunque se mueran otros, como los países de África, del Mediano Oriente, que no les importa, hermano. Pakistán, Afganistán, Kurdistán, todas las áreas de las estepas rusas, hermano de mi corazón. Pero oiga lo que le pasó a Herodes por haber utilizado sus vestiduras para meterse en contra del pueblo de Jesucristo. Porque tú podrás no interesarle a ellos, pero le interesas al que vive, al que cuenta las estrellas y las llama por su nombre. Alabanzas a él. Y oiga lo más duro. Y un día señalado, repítalo conmigo, y un día señalado. O sea, hermano, mi santo abuelo decía: no por levantarte más temprano, amanece más temprano. Mi abuelo decía: cuando no te toca, aunque te pongas, y cuando te toca, aunque te quites. Aquí dice la Biblia: y el día señalado, aleluya, el día que Jehová, aleluya, marcó en su calendario que este infame hombre habría de pagar parte de lo que hizo en la tierra. Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. ¿A quiénes arengó? A Sidón y a Tiro. Pero ellos no estaban solos, estaba la gran muchedumbre. O sea, había, escúchame, hermano, había una gritazón, pues. Había descontento, tumulto, griterío, pueblo, inestabilidad como hay ahora. Myanmar es un país, está en gritería, hermano. Estados Unidos, 5 estados quitaron la obligación de andar la mascarilla, ya la quitaron, entre los cuales el estado más grande, que se llama Texas. Hermano, hay griterío a donde vayamos, hay descontento, enojo, estorbo. Aquí está en la Biblia. Pero el rey salió con sus vestidos reales, como que era pavo real, como decía mi pastor. Ahí está el pavo real con su plumaje y sus piernas de clis, hermano. O popotitos, como dicen en México, de popote, hermano, pajías. Ahí estaba Herodes, hermano, con los vestidos reales, y se sentó en el tribunal y les arengó, como quien dice, como que nada pasaba. Mire, primero había metido a Pedro, había matado a Jacobo, encarceló a Pedro, mató a los 16. Mire cada pecado que le iba siendo contado a Herodes. Y de ahí se sienta como que él no había hecho nada, hermano. ¿O no es así, oveja? Tú que me estás oyendo, dime si no es así. Así es, hermano. No hay para dónde. Y dice la Biblia: y el pueblo clamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Oiga, hermano, mire, hermano, perdóneme, pero el humano se embrutece cuando se aleja de Dios. Cuando el hombre se acerca a Dios, por más sencillo que sea,
por más no sapiente, empírico, autodidacta que él sea, Dios le ilumina la mente y lo hace hermoso, prudente, sabio, inteligente. Pero si él se aleja, se embrutece. Mira el pueblo, viendo lo que este diablo hacía, le dicen que él es Dios, hermano. Y el otro, en lugar de decir, no, soy un matón, soy ladrón, corrupto, me robo las cosas, alabe a Jehová y disimule. Al momento, un ángel de Dios, aleluya. Al momento un ángel del Señor, tal vez el mismo que había estado, hermano. Oh, qué maravilla. Tal vez el mismo que estaba en el versículo 7. He aquí se presentó un ángel del Señor con luces para traer libertad al cautivo y abrir la cárcel de Satanás. Tal vez el mismo ángel, al momento, el 23, un ángel del Señor. Estamos en el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 23. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios. Quiero que me preste atención aquí un momento, hermano. Mire pues, ese ángel no estaba ahí para matarlo por lo de Jacobo, no estaba ahí para matarlo por lo de Pedro, no estaba ahí para matarlo por lo de sus propios 16 soldados. Y si mató a las 2 guardias, a los 32, no, él estaba ahí para matarlo porque no le dio la gloria a Dios. ¿Sabe qué significa eso? Que todo humano fallamos en nuestros juicios. Inevitablemente, toditos, o por lo menos yo, tenemos pies de barro. Pero eso no es lo que Dios más te ajusticie, sino que teniendo los pies de barro, tú quieras te decir que tus pies son de oro y que te los limpien los demás. Eso es lo que pasó acá, no ovejas del Señor. Tenemos que aprender a decir: Jehová, justo y verdadero solo tú, santo solo tú. Tú eres santo, 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 3 veces santo, dígalo. Tú eres santo, 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 3 veces santo. Porque no le dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Alabanzas a Dios. Hay una enfermedad que se llama cisticerco o cisticircosis, que no es nada más que una enfermedad que le da por comer unos cochitos, hermano. Coche, cerdo, tunco, bayunco, marrano, como se le, miren, no hay nombre bonito para los pobres cochitos, hermano. Tal vez solo porky, pero en inglés pork es coche y porky es cochito, pero porky. Miren pues, hermanos, comer la comida de ese animal no sanitizado, o que es un animal criollo que no tiene vacunas de nada, concentrados de nada, aunque pase por el fuego, por el agua hirviendo, sea quemado, sea incinerado, sea frito, pasa un gusano al cuerpo humano. Y desgraciadamente ese gusano se le aloja a las personas en el cerebro y se come el cerebro hasta que las personas mueren engusanadas. Aquel hombre sabio, hermoso, prudente, ahora su cabecita se quedó vacía de cerebro y se quedó llena de gusanos. Yo conozco un hombre muy ilustre, hermano. Viera cuánta gente dañó mucho a una amiga mía. Oh, hermano, y yo no puedo decir que me alegro, estaría enfermo yo, hermano. Pero este hombre por cisticerco murió. Hermano, yo no puedo testificarle por acá de cómo los gusanos salían de él. Pero aquí dice la Biblia: y al momento un ángel del Señor le hirió. Libro de los Hechos, Nuevo Testamento. Y no que Dios es amor, pues sí, pero dice Dios es amor, coma, pero también fuego consumidor. Repítalo: Dios es amor, coma, pero también fuego consumidor. Y la Biblia dice, hermano, cosa horrenda es caer bajo la mano de un Dios vivo.
¿Cuántos prefieren al Dios misericordioso? Yo prefiero, Señor, dame misericordia. Señor, tenme misericordia, paciencia, Dios. 24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, al que tenía por sobrenombre Marcos. Yo quiero volver a leer con ustedes el libro de los Hechos, capítulo 12. El 12 es figura de autoridad. 12 tribus, 12 apóstoles. He aquí, aleluya, se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en un costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Versículo 23 del mismo capítulo 12 del libro de los Hechos. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Hermano precioso, yo termino dejando esto en su corazón, en su vida. Hermano precioso, soporte la batalla, pero sopórtela en el Espíritu Santo de Dios. Llénese de la gloria del que vive, porque esta es la época donde lo necesitamos a Él, y Él no nos va a esconder su mano en el día de nuestra necesidad. Él no va a ser como hicieron los efraimitas con sus hermanos. Este es el día en que le necesitamos, y Él se acuerda de nuestra necesidad, porque sabe que somos polvo y que habitamos en casas hechas de barro, hermano. Y mientras ponemos ese hermoso coro que dice aleluya, hermano, yo quiero preguntarle esta noche: ¿cuál de los dos ángeles te visitan a ti esta noche? El que ilumina tus prisiones. Aleluya. Porque, hermano, perdónenme, no siempre el ángel te va a liberar. Pedro fue libre, pero Pablo, hermano, la Biblia dice que cuando él era llevado a ver a uno de los reyes para ser juzgado, la Biblia dice, ovejas del Señor, que un ángel del Señor se presentó y le dijo: Pablo, el barco se va a perder y todo lo que hay en el barco, pero ni tú ni los que contigo van se perderá ninguno. Te han sido concedidas sus vidas. ¿Qué ángel te visita? ¿El que mata o el que da vida? Usted diga: a mí me visita el ángel de Jehová que da vida, que fortalece al desvalido, al que no tiene fuerza, le da fuerza nueva como la del águila. Aleluya, alabado su nombre. Bendito seas, Padre celestial. Porque el ángel le dijo: Pablo, no vas a morir, pero lo dejó encadenado y se fue. Pero qué diferencia, hermano, aleluya, es estar encadenado, pero habiendo tenido la visitación gloriosa de un ángel de Jehová, de un malaquí de Dios. Por eso, en medio de esta pandemia, de este encierro que ya lo leímos, capítulo 12 de los Hechos, podemos testificar que no nos ha hecho falta la gracia y la misericordia del Señor. Padre, yo te presento la vida de este varón que públicamente dijo: hermano, contraje la enfermedad del COVID, pero tú sabes quién es, Señor, y yo vengo en el nombre de Jesús, hermano, a desatarte de esa maldición, de ese demonio de muerte. Ten paz, ten paz, llénate de paz. Y racasoja, mansa, roja, vayasamaba. Bendigo, hermano Mario Batres, a mi hermana Aura Díaz. Padre, levantamos clamor, Señor. Sana tu cuerpo, sánanos, Señor.
Por amor de tu nombre, visítanos, Espíritu Santo. Hermano, en el nombre de Jesús, reciba sanidad en esta hora. Rompa con toda angustia, rompa con toda taquicardia, rompa con toda diabetes, rompa con infartos cerebrales, infartos al corazón. En el nombre de Jesús, distensiones estomacales, problemas nefrológicos, problemas, hermano precioso, del hígado, páncreas, vesícula, hermano, y todo lo que tiene que ver con el sistema digestivo, que se trastorna por angustias, por miedo. Reciba liberación en esta hora. En el nombre de Jesús, Padre, yo te presento estas vidas, Señor. Está escrito, Padre, que ungían paños por causa de la distancia, y por causa de la distancia, con el mismo aceite que te ungieron, unjo, Señor, esta hoja donde están los nombres de aquellos que han solicitado tu gracia, tu piedad, tu misericordia, tu salud, hermano. Recibe salud por la fe hasta donde estás, porque el tiempo de los milagros no ha pasado. Todavía la oración no conoce fronteras, todavía la oración no conoce distancias. Solo cree, solo cree, solo cree. Aleluya. Aleluya. Gloria a tu nombre. Maravilloso Jesús. Se va de ti pues todo mareo. Se va de ti toda angustia. Ahora vete, pues vete. Porque a Pedro le dio tiempo ponerse la ropa y amarrarse las sandalias. Y en esta hora, en el nombre de Jesús, le ordeno a tus cadenas, a tu desnudez, a tu falta de cobertura, que te dejen esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret, cíñete. Haz las primeras obras. En el nombre de Jesús, haz tus primeras obras. En nombre de Jesús. Hermano, recibe de Dios. Hermano, recibe de Dios ahí hasta donde estás. Espíritu Santo, hoy mi cámbaro siento tu poder, Espíritu Santo. Paséate, llena, 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 Jehová, llena, llena las casas, llena los hogares, llena las naciones. Avergüenza, Señor Herodes, avergüenza, Herodes, avergüenza, Jehová, el título, la ropa, el tribuno que han manchado con la sangre de tus santos siervos, de personas inocentes, personas desvalidas, Padre, que no saben leer ni escribir, que han acumulado las medicinas. Señor, avergüénzales en el nombre de Jesús. Pero a nosotros mándanos tu ángel, que nos libren del ángel de la muerte, del destructor. Líbranos con tu luz, cúbrenos con tu luz, Jehová. Reenséñame. Cante esa alabanza conmigo. Enséñame, enséñame sendas de justicia, por amor de tu nombre. Aleluya. Y andaré. Oh, que todos los días de nuestra vida nos acompañe la verdad, Jehová.
más cada día. Enséñame, hermano, enséñame, Jehová. Enséñame. Oh Señor, qué fiesta, qué gozo nos das. Tu paz, tu poder. Podemos decir confiadamente, aleluya, espera en Jehová, mi salvación, mi fortaleza. No temeré pues lo que me pueda hacer el hombre. Puedo decir confiadamente, aleluya. Enséñame, oh, reciba de Dios, hermano, reciba del Espíritu Santo, reciba, llénese, 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 llénese del poder de Dios. Poder, 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 poder. Y asama cámbaro baba. Oh, gloria a Dios. Alabanzas a Jesús. Y que tota bercámbaro vaso mamá mamá mamá. Oh, con todo mi ser. Qué belleza, Señor, tu presencia. Más, pero más. Más, más, más cada día. Señor, en el nombre de Jesús. Oh. Y ra, 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 ra. Señor, te damos gracias esta noche. Gracias por tu poder y por tu grande misericordia, Señor. Agradezco, Señor, tu bondad divina que nos ha protegido y cuidado hasta aquí, Señor. Te quiero suplicar, Señor, que a todos, Señor, los que hemos estado en vivo como los que vienen en reprisa, hasta donde escuchen la poderosa palabra tuya, Señor. Cubra, Señor, su sueño, su dormir, su descansar, oh Dios. Cubre los hijos en la escuela, en los trabajos, universidades, Jehová. Poderosa es tu palabra, Señor. Te damos gracias, Espíritu Santo. Y si alguno no conoce la misericordia de conocer a Jesucristo como Señor y Salvador, esta es una buena noche, hermano, para que usted se vuelva a Jesucristo y se entregue a Él de todo corazón, y que usted pueda, hermano precioso, caminar con Jesucristo los días que le toquen de peregrinaje sobre esta tierra. Solo recíbalo y dígale: Señor, entra a mi corazón, perdona mis pecados, mis faltas, en el nombre de Jesús de Nazaret. A todos aquellos que quieran bendecirnos, hermano, para poder permanecer primero en este local, luego poder tener las fuerzas de transmisión, hermano, que son muchas cosas que se juntan. Pídanos la información para que usted nos pueda hacer llegar aquello que en su corazón Dios ha puesto. Estos son los primeros días del mes donde casi todos tenemos fuerzas para ayudar a alguien. Sea bendito en el nombre de Jesús y testifíquenos los milagros que Jesucristo hizo hoy, porque siento el poder de Dios todavía. Dios les bendiga y les espero el día domingo, hermano, a las 12 en punto por este mismo canal, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.